Gracias, presidenta. Había pedido por sistema la palabra. Quería hacerle una pregunta al doctor Ocio. Gracias, presidenta. Doctor Ocio, me gustaría preguntarle, hoy hemos escuchado tanto a la doctora Máger de Carlucci como también al doctor Gil Domínguez hablar en cuanto a que no habría que hacer diferencia entre despenalizar y legalizar, en función justamente de los derechos que se generan. Incluso en su caso la doctora Máger de Carlucci planteó la situación de Polonia, que fue condenada por no crear una estructura necesaria en materia de derechos humanos frente a la despenalización. Me gustaría conocer su opinión y que se pueda explayar en el tema. Gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora. Doctor Ocio tiene la palabra. Sí, muchas gracias, senadora, por la pregunta. La verdad es que cuando yo también me refería al principio a tratar de limpiar un poco las discusiones jurídicas, también me refería a cuestiones de semántica doctrinaria o de semántica jurídica, incluso de algún perfil interpretativo o colectivo en relación a los tratados de derechos humanos o a la normativa que se esté analizando. Lo que yo le voy a citar es la 22 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en tanto se refiere a distintos aspectos a las obligaciones de los Estados partes para asegurar a las mujeres el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos. Y también en esa observación general 22 se habla de la necesidad de despenalizar el aborto para garantizar el acceso a la salud. O sea que más allá que de la semántica jurídica o interpretativa que cada quien pueda decidir para interpretar ese mandato, lo cierto es que si el comité, y de manera vinculante a la Argentina, yo ahora me voy a separar un poquito de lo que decía recién el doctor Santiago, voy a explicar por qué, de manera vinculante para la Argentina, refiere que la penalización del aborto implica una barrera efectiva para el no acceso a los derechos sexuales y reproductivos, pero además esto en consonancia con la observación general 36 del Comité de Derechos Humanos, que interpreta el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se entiende en el sentido de obstáculo en la obligación del Estado de preservar la vida de la mujer en el ejercicio de los derechos reproductivos. Entonces, cada quien puede decidir si con esto se refiere a despenalizar o a legalizar, pero lo cierto es que el Estado y todos los Estados parte de estos estados tienen obligaciones positivas de proteger, de asegurar, de garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, y a su vez tienen obligaciones negativas de no violar o no vulnerar o no favorecer la vulneración en el acceso a esos derechos o directamente violar esos derechos. Y una de las cuestiones que los dos comités han tenido como principal barrera u obstáculo ha sido las legislaciones en materia de aborto punible que sean restringidas o que no prevean la interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción legal del embarazo por causales. E incluso el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha referido en el párrafo 43 a la objeción de conciencia como un obstáculo que pueden presentar los estados si su reglamentación no es adecuada y específica frente al acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por lo tanto, el primer paso, la primera herramienta como obligación de un Estado para cumplir con estos pactos es despenalizar el aborto, y como segunda herramienta es de disponer el acceso a los derechos de manera efectiva y no obstaculizada o permitir la objeción de conciencia o barreras que obstaculicen el acceso al derecho. Y eso suele ser llamado en doctrina como legalización. Pero lo cierto es que cuando uno entiende a los derechos humanos de manera inherente y en sentido integral, como corresponde hacerlo en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, esto no tiene que ser interpretaciones como compartimentos estancos, que una sea despenalizar y que otra cosa sea legalizar, sino que tiene que ser todo un programa integral para que el Estado cumpla con el complejo de derechos humanos al que está obligado a nivel internacional.
Decir que el Estado argentino no debe cumplir o que no son vinculantes las observaciones generales o las observaciones particulares de los comités en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos o en el Sistema Interamericano respecto de la Comisión y de la Corte Interamericana, es directamente interpretar de manera antojadiza el sistema convencional constituido entre dos normas básicas de la Constitución Nacional, el 71 y el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Allí se dice que la Constitución Nacional y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema, y en el 75, inciso 22, se agrega que esos tratados son, además de la ley suprema de la nación, complementarios de la Constitución, en el régimen interno en las condiciones de su vigencia. Eso ya lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y quiere decir conforme de cada pacto o el organismo internacional creado por cada pacto interpreta la ley en el sentido internacional y específicamente respecto de Argentina. Es más, frente al Comité de Derechos Humanos, Argentina ha reconocido expresamente la competencia del Comité de manera vinculante contra Argentina. Es obligatorio de seguir las recomendaciones y las observaciones de ese comité, tanto por el principio pacta sunt servanda, establecido en la Convención de Viena, porque si no, ¿para qué se va a firmar un tratado si es para no cumplirlo o no cumplir con lo que el organismo que crea ese tratado interprete? Pero además lo es en el artículo 41 del propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que la creación del Comité de Derechos Humanos es más, ha tenido representante en el Comité de Derechos Humanos y durante 2 periodos lo ha presidido un representante argentino, el doctor Fabián Albioli, que es relator especializado para la ONU. Pero además, Argentina ha acatado las observaciones particulares del Comité de Derechos Humanos y la última vez que lo hizo fue en el año 2016, cuando el Comité de Derechos Humanos revisó los informes de Argentina y le estableció observaciones en sentido particular. Por lo tanto, aquí hay que decir la verdad del derecho internacional de los derechos humanos, y esto es que mientras Argentina no denuncie los tratados internacionales de derechos humanos que ha signado y se salga de los mecanismos de la protección universal o de protección interamericana, debe respetar no solo la letra de los tratados, sino la forma y con el alcance en que los organismos internacionales de derechos humanos creados por cada tratado interpretan en sentido general y particular para la Argentina. Y eso es así, le guste a quien le guste o lo comparta a quien no lo comparta. Hoy yo escuché decir que, por ejemplo, estuvo el presidente del Comité de los Derechos del Niño diciendo que esta norma no era incompatible con la Convención de los Derechos del Niño, y es más, implicaba normativa interna a la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, personas particulares o representando algunas colectividades han interpretado eso distinta. Lo cierto es que para el Congreso de la Vamos Nación, sintetizando, la interpretación, doctor Ocio, por favor. Decía, para el Congreso de la Nación la interpretación vinculante es la del Comité de los Derechos del Niño, y se puede sospechar lo que se pueda sospechar de los comités de Naciones Unidas, pero el sistema jurídico argentino es así, salvo que el Congreso de la Nación, por la mayoría calificada que exige la Constitución, denuncie los tratados y se salga de esos sistemas. Bueno, muy bien, no habiendo más preguntas.